Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Estoy acá con el arquitecto Matías Frasi y estoy en una planta baja, ahí se ven las plantas, ahí está no sé qué se ve, Las maquetas de los y proyectos. estoy con el señor Daniel Ventura, El señor arquitecto. señor arquitecto, y del estudio Ventura Brisi, Vinci. Birsi. Yo soy pésimo con los apellidos. Sí, con eso. Tendría que escribir directamente, Ahí, sin hablar. ¿decís? Sí. Bueno, y en el día de hoy estuve revisando la biblioteca mientras ustedes hablaban, ¿no? Pedí permiso al señor para revisarle la biblioteca. Bueno, eso es mentira, no le dice. No, son muy atrevidos. Sí, y primero elegí este libro de Álvaro Siza, así que vamos a hablar de Álvaro Siza, 1954 y 1992, y de Aprendiendo de Las Vegas, el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica, de Robert Venturi, Steven Isenwar y Denise Scott Brown. Este libro muy lindo. Y entonces Es como... un libro histórico. Sí, entonces como vamos a hablar de... Los dos históricos agarro. Mirá que hay libros un poco Sí. más contemporáneos, pero bueno. Este tiene la introducción de Kenneth Frampton, que el otro día leímos Kenneth Frampton. Sí. Entonces, voy a hacer una pregunta que de este libro aparece. La pregunta es sobre Álvaro Siza, ¿no? Eso es parte mía. ¿Es interesante la arquitectura aburrida? Entonces, Ese es un, bueno, es un capítulo. es un capítulo de Aprendiendo en Las Vegas. Y vamos a leer un primer párrafo y después ahí vamos a hacer una comparación. Y después empezamos con Álvaro Siza. Bien. ¿Es interesante la arquitectura aburrida? Pese a toda su vulgaridad, ¿es aburrida la Guild House? Pese a sus espectaculares balcones, ¿es interesante Cranford Manor? ¿No será quizás al contrario? Nuestra crítica a Cranford Manor y a los edificios en línea con este no es normal. No tiene nada que ver con esa pretendida honestidad en la arquitectura ni con una posible falta de correspondencia entre sustancia e imagen per se. Crawford Manor es fea y ordinaria, aunque parezca heroica y original. Criticamos Crawford Manor no por su deshonestidad, sino por su irreverencia hoy. Vamos a intentar demostrar que Crawford Manor y la arquitectura que representa se ha empobrecido, tanto en lo que se refiere al método como al contenido de sus imágenes, por rechazar el ornamento denotativo y la rica tradición iconográfica de la arquitectura histórica y por ignorar, o mejor utilizar sin saberlo, la expresión connotativa en su caso constituye a la decoración. Punto. Y para los que no conocen, esta es la Guild House, ¿no? La tenemos. Y vamos a ver una casa de Cranford, que es unos balconcitos redondos. Acá Sí, está quería saber si Crawford. había más. ¿La tenían visibles? ¿La acordaban? ¿O Cranford? ¿Vos las tenés presentes las dos? No sé si las tengo presentes. Eh, Ya con un poco de. Cranford Manor pasados. es de Paul Rudolph, de New Paul Haven. Rudolph. Paul Rudolph. Acá tenemos la plantita, que es la que denota el texto este. Y Venturi con la Guild House. ¿Cuál prefieren ustedes de las dos? Si tienen que elegir Cranford o Venturi. Así a rangos. Paul Rudolph. ¿Vos? Sí, también. Acá tenemos un balcón. Así que están en contra de lo que dice el texto. No. A ver, habría que hacer un poco de historia, ¿no? Porque vos lo tiraste así directamente sobre la mesa, pero, bueno, no sé Matías, pero yo me formé con Venturi, Sí. digamos, ¿no? Y por eso tenés el... Por eso tengo ese libro, pero, digamos, más que con este libro, con complejidad y contradicción en la arquitectura. Sí. ¿Qué era lo bueno de Venturi? Justamente lo bueno de Venturi es que nos ponía a todos contra la soga, pensando que lo que nos estaban enseñando no era, digamos, Claro, tu la formación verdad. fue en los 80. Mi formación fue del 85 al 91. 85 CBC, 86, 87, 88, cátedras
totalmente racionalistas desde el momento en el que la idea era la única forma de seguir un objetivo, que era tener como la idea de partido. Cuando venía Venturi, que nos hacía leer Jorge Mele, ¿no? Porque, digamos, Jorge Mele, que tenía una materia que era de introducción a la crítica, a la arquitectura, y no sé qué, nos hacía leer a Venturi. Venturi era todo lo contrario, digamos, menos es el aburrimiento, ¿no? Bueno, ese era Venturi, que para nosotros era un tipo que totalmente iba contra todo, y eso, por lo menos a mí, me parecía fantástico, ¿no? Entonces, más allá de que no entendíamos muchas de estas cosas que él decía, nosotros proyectábamos con el menos es más, proyectábamos con el, digamos, con una idea, con, digamos, que una ventana si tenía que tener 90 centímetros, después se repetía la cantidad de veces, y estas cosas de la sistematización, la racionalidad, ¿no? Venturi planteaba lo irracional, y eso nos hacía pensar. Y en ese sentido, digamos, creo, por lo menos, digamos, lo que a mí me pasó, es que fue el que empezó a introducir la idea de experimentación en la arquitectura, por lo menos en la enseñanza, que posteriormente a mí digo, bueno, hay otras formas de enseñar, hay otras formas de hacer arquitectura. Más allá que entre esas dos imágenes que vos mostrás, me parece que la menos aburrida es la de Ruth. Sí, la de Venturi es la menos aburrida también. Mira, yo no sé, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con, digamos, la forma, hay cuestiones que tienen que ver con el espacio. Creo que la de Rudolf es como más precisa, digamos. La otra es un poco más experimental, que tiene que ver con bueno, justamente, con esa denostación del movimiento moderno y lo que llevó al posmodernismo, que es claro, lo que pregonaba Venturi. Está bien, bueno, pero igual probablemente había otras corrientes. Él no pone al lado de su obra una obra como hiperracionalista, ¿no? Sí. Y entonces, digamos, yo creo que Venturi después finalmente no hacía lo que pregonaba en sus textos, ¿no? Y porque también era complejo en esas épocas. Las obras de Venturi no fueron transgresoras finalmente. Lo único que hacían era ponerse en la vereda de enfrente a la de los... Si ellos hacen techo plano, yo hago techo inclinado. Porque quizá en el techo inclinado no pasaba nada, ¿no? Y entonces yo creo que, digamos, finalmente, digamos, introduciendo a Álvaro Siza, Álvaro Aalto resultó ser el tipo menos aburrido de todo el movimiento moderno, ¿no? Sí. Y entonces creo que Álvaro Aalto, de alguna manera... Era una cuestión más manual. Era una cuestión más artesanal. Sí, más orgánico, digamos, más de constructivista. Como más material, el material como... Primero, las obras no se parecían unas con otras. Había como problemáticas con las cuales, digamos, trabajaba, sí, pero las obras eran diferentes. Había como una, digamos, eran... Entre la biblioteca de Finlandia y el edificio curvo del MIT hay un mundo. Hay un mundo. Mismo las casas, sus casas experimentales de ladrillos, o qué sé yo, o la casa, no me sale el nombre, la Mairea, ¿no? Hay diferencias, hay cuestiones en las que, digamos, se estudia el espacio, se estudia la materialidad, se estudia la forma, se estudia... y no hay sistematización. Y es donde, digamos, sí coincide con Venturi, donde el módulo no es, no sé, 1 metro por 1 metro, sino que le dice mi módulo es de 1 milímetro. Bueno, entonces, en ese caso, cuando Álvaro Aalto te decía que el módulo es de 1 milímetro, ponía en jaque toda la racionalidad del movimiento moderno, donde en un Mies, digamos, la plancha de, no sé, travertino tenía toda la misma medida y no sea cosa que una tenga 10 centímetros más que la otra, ¿no? Y después acá en el texto hay una tabla de comparaciones que me parece divertida para hablar, que la tabla 1, comparación de la Hill House y la Cromford Manor. Sí. Entonces, primero Hill House y después Cromford Manor. Sí. Arquitectura de significado, arquitectura de expresión. Simbolismo explícito denotativo. Simbolismo implícito connotativo. Ornamento simbólico, ornamento expresivo. Ornamento aplicado, expresionismo integral. Medios mixtos, arquitectura pura, donde hay muchos casos. Simbolismo y abstracción. Ordinaria extraordinaria. Pragmática heroica.
bonita en fachada, bonita o al menos unificada en todas sus caras, incoherente, coherente, parece barata, parece cara, aburrida, interesante. Bueno, así que acá lo tenemos. o sea que así que lean Aventura, que es muy bueno. Pero entonces, escúchame, está el título dice arquitectura aburrida, pero está diciendo como que su propia obra o sea, como la de Rudolf es más interesante que la propia. Que la propia. Bueno, siempre fue irónico, digamos. Sí, es contradictorio también. Es irónico con sus propias palabras. Pero, digamos, eso es lo interesante que tiene Venturi. Para mí, Venturi hay que leerlo, digamos. Sí, totalmente, porque es lo que te hace repensar un montón de cosas, Sí. saber si estás haciendo bien, si estás haciendo mal y por qué. Y hoy sigue siendo vigente. No Sí. sus obras, que terminaron siendo simbólicas, ¿no? Como todo el tema. Es que me parece lo menos interesante, creo que es su obra. Y haciendo una comparación con el contemporáneo, ¿Culja sería el nuevo Venturi en ese caso? En esa crítica y en esa otra, ¿no? Así que no, ¿y vos? ¿Es una especie de Venturi o no? No sé. Porque Culjas lo ama, ¿no? Y Sí. sus textos. Sí, podría llegar a ser. Por esta Podría cuestión llegar de a la ser. arquitectura basura, ¿no? Aburrida. Podría llegar a ser Culjas, pero creo que debe haber, y no sé, no los tengo ahora en la cabeza, más contemporáneos que Culjas. Bueno, porque tiene unos que 20 estén- años, ¿no? Ya. Sí, pero 20 con ganas, debe tener 40 años. Los textos de Culjas ya son un poco, ya están un poco antiguos, ¿no? Me parece que hoy la arquitectura está atravesando, digamos, otras problemáticas que hasta los propios textos de Culjas ya están viejos, ¿no? Sí, porque New York tiene es del 90. New York, Sí. sí, es de los años 90, digamos. Bueno, Habría que más pensar un viejo poco, todavía. habría que pensar quién hoy, digamos, y probablemente no sea un arquitecto del hacer arquitectura, sino algún crítico de arquitectura que se está poniendo en las, digamos, antípodas de las formas con las que hoy muchos de los arquitectos tenemos como ¿Y hoy formas de tenés expresión. un nombre para eso? ¿Estás viendo a alguien que esté...? ¿O no estás viendo nada? No, cada vez veo menos. Bueno, y acá tengo una obrita, y por eso yo siempre digo el chiste como que Álvaro Siza es aburrido porque es blanco y monótono y siempre igual, pero no, es mucho mejor. Pero bueno, pues eso dijeron de la arquitectura aburrida. Acá tenemos la rehabilitación del barrio São Víctor, Oporto, con Domingo Tabarés. ¿La tienen presente? Y vamos a mostrar unas imágenes del año 1977, así que seguramente corresponde cuando era un buen arquitecto, como decís vos. No, para mí nunca dejó de ser buen arquitecto. Sí. ¿Nunca le pasó el efecto Álvarez o Culjas? No, para mí no. Se mantiene sus líneas. Para mí Sí, Para mí sí. Nunca cayó en. en la tentación, no. Acá tenemos. Y con estas comparaciones de Crawford y Gill, ¿qué la ven? Interesante, aburrida, pragmática. Esto está bueno. ¿Qué pueden? A ver, Álvaro Siza inaugura una forma de hacer arquitectura, ¿no? Que entiendo que tiene que ver con el lugar, tiene que ver con Portugal, tiene que ver con su cultura, pero a su vez hace una arquitectura que incorpora el problema del espacio, ¿no? La condición espacial y la condición territorial, que la arquitectura moderna había dejado de lado, ¿no? Qué sé yo, digamos, el sitio era el sitio, pero bueno, se posaba la arquitectura como algo como mucho más contundente en el terreno. El territorio para Álvaro Siza es y empezó a ser un lugar de proyectación donde estos elementos que tienen como algún carácter moderno, ¿no? Como la pared blanca, el muro, pero detrás del muro hay un patio, ¿no? Y tiene como esta cosa humana que también el movimiento moderno como busca, ¿no? Entonces, esta cuestión
de cómo te aproximás a la obra, de esta cuestión de cómo la recorres y cómo la percibís, ¿no? Yo entiendo como Álvaro Siza que puede deshacerse de lo material porque maneja como una abstracción en su forma de hacer arquitectura, pero que está cargada totalmente de los problemas fenomenológicos, perceptivos, incorpora el tema del territorio, incorpora el tema de la luz, bueno, que son un montón de cosas que hacen probablemente también al sitio en donde trabaja, pero también en su propia formación, ¿no? Sí. Bueno, eso de territorio, pero otro día estaba pensando por otras cosas, que si vos comparás capaz la arquitectura de Siza con la de Mies, la de Mies sobre todo, con respecto al territorio, que son un edificio de Mies pues, que está plantado, Sí. y si vos te lo imaginás desde que vos estás en el cielo, agarrás la arquitectura de Mies y la levantás y la sacás. Sí. Cambio, si vos tenés la arquitectura de Siza, de Oro Siza, vos como que no podrías hacer eso de la tierra, no la podrías levantar así y sacarla. No. Sino deberías hacer como hacer como un yuyo, como una planta, Bueno, que lo que empezás pasa- como Estirpás. Lo la que empezás a pasa- arrancar, estirpando. lo la que empezás a pasa es arrancar, lo de Mies era y más... te llevas tierra también. Lo de Mies Claro. era más el estilo internacional, o sea que... Bueno, pero esa que cosa de lo- territorio, no de que trabajar en lo, territorio. que lo iba incorporando en diferentes sectores, que no tenía mucho que ver con el territorio. No. O sea, es Bueno, otra pero cosa. por eso creo que Álvaro Siza es la modernización de Álvaro Aalto, es como llevar la cultura fría de Finlandia al calor de Está bueno Portugal, eso, ¿no? al calor de Portugal y regionalizarlo. Y Hacerlo mediterránea. hacerla mediterránea, trabajar con esos muros que casi, digamos, lo único que hacen es que el sol no penetre sobre las paredes y con esos elementos empezar a generar el espacio. Yo creo que, digamos, el problema del espacio en la arquitectura que venía como trabajándose desde el cubismo, me parece que esto empieza como a darle forma dentro de un lugar y empieza a tener no la rigidez de la estructuración, de la racionalidad de la estructura, sino que la estructura es el propio espacio, Claro, ¿no? acá Y lo va moldeando al espacio de tal forma que el sujeto, la persona que lo recorre, está siempre implicada acá adentro. La luz, el lugar más bajo, el lugar más alto. Y Álvaro Siza trabajó todo el tiempo de esa forma. Y hay algo en la geometría que pocos arquitectos se animaron a hacer. Geometría territorio y no geometría como algo que viene dado desde algo que podría estar en algún otro lugar, ¿no? Y entonces siempre esto está relacionado Como si fuesen los directamente con el alemanes. sitio. Los alemanes serían Correcto. la geometría. ¿No? Sí, bueno, Incluso hasta de Corbusier, porque de Corbusier con el sistema de los pilotes y demás. sí, pero lo universaliza y Sí. podría estar En cualquier eso en lado. cualquier lugar. La Sí. obra de Álvaro Siza no No. puede estar en cualquier lugar y creo que eso es un aporte muy grande a pensar que la arquitectura tiene que ver con el sitio en el que vos estás haciendo esa arquitectura, ¿no? Y bueno, nada, pues por eso a mí me parece que Podríamos decir que que... trasciende la obra Ahí de tenemos otra. Álvaro Siza. Podríamos decir que en ese sentido un continuador, nada que ver, ¿no? Pero de esa búsqueda fue Enric Miralles en Sí, cuanto al pero- territorio. Sí, pero con otros intereses. Puede ser, pero con otros intereses. Intereses que tienen que ver más con... Es una estrella. Bueno, quizás no llegó a hacerlo tanto. Quizás había que haberle dado más tiempo Más de para vida. más de vida, como para, digamos, hacer que fuera, no sé, Zaha Hadid. Pero ¿no? él usó la parafernalia para Es- llamar la atención. Sí, la usó, pero ojo que, digamos, El palacio de Limburgo. Bueno, pero no esas sé, son las peores obras. el cementerio. Sí, ahí está marcado. El cementerio tiene una situación novedosa que hasta ese momento nunca había sucedido en Nunca cuanto había. a un lugar que terrenal de que
permitía que la muerte se asociara a la vida y a un recorrido, que eso antes no pasaba. Sí. Quiero dejar en claro que él tiene el mismo libro que vos, las 13 ediciones de croquis de Eric Miralles. Sí. La estoy viendo desde acá. Sí. Así que fuiste justo a otro hueso. No, porque es interesante lo que Sí, Daniel sí. planteó de justamente Bueno, pero de digo, Sisa, en cómo sus se dos incorpora al referentes hay una territorio. relación. Y yo creo que Miralles Hay relación. en ese Lo que pasa, punto, a ver, a mí me interesa como la mezcla de todas estas cosas. No me interesa, digamos, ser Sisa, no me interesa ser Miralles, que aparte son como referencias donde uno, digamos, podría estar muy agarrado, ¿no? Porque siempre es Consumo. aló, ¿no? Y no creo que hay que hacer eso. Creo que hay que empezar a pensar la forma en la cual esto te da información para poder entender la arquitectura, digamos, que uno va a hacer o que uno puede llegar a plantear, ¿no? Porque, digo, a mí me parece un arquitecto contemporáneo de primera categoría Zumthor, que veníamos hablando. Sisa y Zumthor no tienen mucho en sus formas expresivas, ¿no? Bueno, el concepto de volumen, de caja. Pero no de materialidad. Pero no, sí de, no de pero sí de materialidad. volumetrías. Bueno, más o menos, porque Zumthor es como mucho más geométrico para resolver cuestiones espaciales. también hay una cosa que Zumthor, por ejemplo, vos ves una obra de Zumthor, es muy diferente a la otra. En las de Sisa usan como la misma materialidad. Esto puede ser tranquilamente. O sea, más allá de que lo que vos decís, que cómo se posan sobre el terreno, ¿no? Bueno, esa podría Eso es ser. un tanque, Un depósito de agua. Eso es un depósito de agua, eso es un tanque, es una obra, digamos, una obra fantástica, es una especie de Es muy monumento, ¿no? De hito dentro como de un lugar. ¿Está construido? Sí. Sí. Donde creo que, a ver, esa es una de las obras como que no tiene mucho que ver con Álvaro No, Sisa. por eso Porque esta obra podría haberla hecho algún brasilero, alguno de San Pablo. Sí, por la estructura, por la estética estructural. O sea, esto es una estructura de sostén en equilibrio, ¿no? Y me parece que podría haberla hecho, no sé si Vilanova Artigas, pero por ahí anda. Acá lo tenemos. Esto es de Álvaro Sisa en Álvaro Berlín. Sisa en Berlín, que justamente es. Bonjour Tristesse. Sí. Es alto. Es un árbol alto, Es urbano, ¿no? Que no se toca a las medianeras, que tiene un patio súper interesante, que deja como la planta baja La ventana libre. que a vos tanto te gusta que esté torcida. Acá está ese recurso es muy lindo. Ahí está la separación de la medianera que no se tocan. Esa separación de la media que no se toca, que deja como ahí un espacio, no sé, debe tener 2 metros más o menos, que es una tensión entre un edificio y otro, y no deja de haber continuidad entre las carpinterías, las ventanas. Entre las carpinterías y entre el propio tejido de la manzana, ¿no? Sí, mirá qué lindo el basamento ahí abajo. Que también está como unificado con la arquitectura, ¿no? Esto. Sí. Claro. Con la arquitectura de lo que viene al lado. Sí. Pero. Bueno, ahí es como. Un ejemplo de cómo un ovni puede llegar a una ciudad y, Bueno, pero no sé si está en un quedar ovni. perfecta, ¿no? Como. No sé Bueno, si está en un ovni, porque si vos te No, bueno, fijas en el cómo sentido de, ¿no? el de- ritmo del edificio de al lado, Yo creo lo que está manteniendo. Bueno, pero es un- que no se toquen no implica que no esté bien inserto Obvio, dentro sí. de un tejido, ¿no? O sea, como Te digo que sí, efectivamente esa separación lo integra muchísimo más lo que estuviese integra pegado. a que si estuviese pegado, por supuesto. Ese aire es que le da la integridad, aunque es una Sí. articulación Es una de articulación, ausencia. claro, Es como trabajaría Nubel, que trabaja por ausencia. claro. Entonces ese espacio de intermediación que queda entre una cosa y otra, que en este caso Un intersticio. ese intersticio es un vacío. Ese vacío, digamos, parado acá vos podés caminar y te metes en el patio, ¿no? Sí, Yo mirá estuve que- en este edificio. ¿Sí? Sí, yo entré Mirá qué lindo ahí. al patio,
desde la calle. O sea que el patio de este edificio Es es un público. espacio público, ¿no? No sé si hoy está cerrado, pero cuando fui yo, que creo que fue en el 95, Tiene unas pasarelas, así que está como medio... está como medio enterradito, entonces vos podés ir como caminando por adentro de este patio, pero siempre te vas como metiendo a Así través que en de este esas caso, medianeras. él generó un territorio en un ambiente que no lo tenía. Él tenía un espacio, digamos, no, pero digo que remanente, generó un cero generó nuevo, esa topografía Exactamente. en su propio territorio. que no la tenía. No la tenía. Inventó una empezó- topografía para... Sí, pero adentro de esa topografía hay arquitectura. Exactamente. ¿No? Porque vos puedes entrar, te bajás y entras a los halls pues esto está dividido como en varios lugares para acceder al edificio. También tiene algo de la esquina, no me acuerdo ahora, la de Viena, la Bueno, de esto- Adolf Rus, ¿no? Sí. Esto también, esta forma de apropiación de este territorio impuesto dentro de la cuadrícula urbana, tiene también algo que ver, ¿conocen los edificios del hogar obrero que hizo Cucurec, ahí en nuestra zona? Ujú. Que están sobre Lascano y Álvarez y Jonte, Emilio Lamarca, Emilio Lamarca, sí. que son los de ladrillo. Bueno, tienen así como toda una búsqueda de ese espacio central que es bastante parecido a esto, Que digamos, es ¿no? de los pocos lugares de la ciudad que vos podrías meterte al espacio Escabullirte. público. Hay Que unas te podrías rejitas. meter antes. Porque cuando yo era chico, vos te metías ahí. Yo tenía varios amigos que nos metíamos y los íbamos a buscar y hasta jugábamos ahí Ujú, adentro. sí. Y era fantástico porque justamente cómo manejaba ese nivel cero dentro de un conjunto urbano era muy diferente a otras propuestas. Hasta inclusive, llamémosle la propuesta, con todo respeto, aburrida del conjunto Rioja de Solsona y compañía, no era esta búsqueda que es similar a esta y que ocurría dentro de ese conjunto de Cucuré, que era una constructora, digamos, ¿no? O sea, como que vos espacialmente tenías una diversidad de recorridos que generaban también, digamos, su territorio dentro de esa obra, en un damero urbano. Sí, sí, en un barrio también. En ¿no? un barrio. Sí. Y en tu vida, en tus obras porteñas o acá en Buenos Aires, ¿cómo desarrollás sisa y muralles en tu propia obra? ¿Cómo tratás de manejar el territorio? Bueno, este ejemplo tiene un territorio nuevo, tiene la plaza, llega de otro modo, pero... Sí, digamos que también como que en este ejemplo donde ¿Vos cómo lo Daniel tiene su desarrollarías? oficina, hizo algo que el mercado inmobiliario no haría, No. ¿no? Que es llevar un parquecito a la mitad del edificio y es donde todos de alguna manera comparten este Sí, espacio pero común. sobre todo a ocupar la planta baja con digamos, con esta unidad que vos generaste tu estudio. O sea, el inmobiliario que hace, agarra y lo llena de cocheras, Llena de cocheras, sí, que es más rentable seguramente. seguramente. Digamos, no solo este espacio, sino también el espacio de los árboles, las plantas que hay Sí, ahí, sí. podría haber una cochera fácil Sí. que, digamos, nosotros resolvimos no hacer. Y si digamos, viviéramos ¿no? en Berlín posiblemente hasta puede ser pública, podría entrar la gente. La idea, Sí. la idea de que la vereda, aunque sea materializada, se pueda meter adentro y vos entiendas que el espacio público hay una especie de transición entre lo público y lo privado, más allá que hay una reja que no te permite meterte, pero sí visualmente vos podés entender esa idea de que lo público se mete hasta ese patio y ese patio es el lugar. Fíjate que el edificio no tiene hall. Y en tu fantasía, por ejemplo, olvidemos que estamos acá en Buenos Aires, de realidad argentina, todo. ¿Vos cómo te lo imaginarías este cero en otra situación, en otro territorio? ¿Cómo inventarías este territorio? Es difícil imaginarse eso, ¿no? Bueno, pero cuando vos empezás a eh, diseñar, capaz que te imaginas, o ya te imaginas estoy en Buenos Aires. Sí, porque el edificio siempre estuvo implantado acá. En este caso en particular estuvo implantado acá con esas medianeras que se ven ahí atrás, que tenían esa altura, y entonces el edificio
empezó a tener este corte porque teníamos una información que eran unas medianeras que medían como 6 metros de alto. Y entonces el primer departamento que iba a estar mirando por encima de la medianera hizo que este espacio tuviese doble altura, porque esto no tuvo doble altura desde el primer momento, esto tuvo doble altura por la presencia de una medianera existente. O sea, quiere decir que el territorio con el que nos encontramos determinó un montón de cosas de este edificio. O sea que este mismo edificio, quizás en otro lugar, con otras condiciones, hubiese sido de otra manera, en la misma ciudad, a 2 cuadras de acá, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ilusión de uno? Es muy difícil. En Buenos Aires las manzanas no son penetrables, ¿no? Y la verdad que sería algo interesantísimo. Y bueno, por eso es lo que yo contaba de ese ejemplo, que es genial. Claro. Eso, digamos, la verdad, producir algo de esa manera para que después venga alguien y te ponga una reja, me parece que quizás no tiene sentido. Hay que pensarlo con, digamos, las limitaciones que tiene cada uno de los lugares. Ahora, si vos me decís, a mí me parecería interesante una planta baja libre que permita acceder a los pulmones de manzana. Una ciudad utópica pensada de esa manera es posible. Bueno, ¿no? Barcelona en las manzanas no tienen la posibilidad de que vos entres a En Barcelona vos podés entrar y meterte en algunas partes, en todas, pero bueno, en la ciudad vieja también vos podés ir metiéndote, qué sé yo, en la plaza que hay, la plaza del Rey, la plaza del Rey, claro, bueno, vos te vas metiendo y te vas encontrando en esos lugares. Esos lugares son fantásticos porque reconoces como un montón de otros lugares alrededor, ¿no? ¿Qué sé yo? Esta ciudad no te permite hacer eso, pero te permite pensar en los problemas, ¿no? Nunca tuvimos esa resolución antes de que existiera la inseguridad y todo eso. Sí. No y tanto. Ese ejemplo que yo te digo es de los años... Es de los 70. Es de los años porque, 70. ojo, porque está el que está enfrente que tiene otra calidad de espacio, que también era público. Sí, bueno, pero hay otros casos el conjunto de los Andes también. El conjunto de los Andes, que se podía pasar. El conjunto de Núñez de las escalinatas, el de las Ramallo y Grecia. Bueno, eso también, vos podés entrar al espacio público. Qué sé yo, el de Flores también, el de Beretalvide de Flores, vos podías entrar como ese espacio, que era un espacio intermedio, no era ni público ni privado, bueno, estaba contenido, en general lo usa la gente que vive en el edificio, pero bueno, podría ser interesante poder acceder a ese lugar. A ver, cuando vos pensás la arquitectura, todos esos condicionantes están presentes. Y esos y muchísimos más, digamos, ¿no? Porque para hacer este edificio también había que pensar en la gente que iba a comprar los departamentos, ¿no? Y el que iba a comprar el departamento no era lo mismo que el que estaba acá arriba mirara por encima de la medianera, y para el que estaba acá abajo esto terminaba siendo un patio propio, porque casi no lo tenés al vecino de al lado metido adentro de tu... No lo sentís. Pero bueno, esos son recursos proyectuales donde de alguna forma también intervienen otros factores, que son miles los factores. Sí, igual ¿no? Tampoco desde que, por lo menos yo cuando entré y estando acá, no te sentís en un edificio, en un departamento. Sí, tiene como una cuestión como más... de privacidad. Sí, o de casa propia. Es más misterioso. Con un pH grande. ¿No? Es como que es más misterioso. O sea, no es tan fácil darte cuenta de lo que va a pasar. Yo creo que la idea de la ausencia del hall ayuda mucho. En el sentido, digamos... El ascensor, el espacio cerrado, llegar, cerrar la puerta. La puerta de la escalera. La puerta de la escalera, cuando en realidad eso en un edificio también de este tipo, donde se puede hacer, digamos, ¿y qué tiene, también 5 pisos? Tiene 4 pisos, sí. Y donde podés hacer esto y entonces no existe la escalera de incendio cerrada, porque hasta esta planta podés hacerla. Y entonces la gente entra a su casa cuando abre la puerta de su casa. Sí. Ese es el hall, digamos. O el hall podría ser el espacio abierto de recorrido que te va llevando o en ascensor o en escalera hasta llegar a la puerta de tu casa, que es el primer espacio privado en el que te vas a encontrar en el edificio. El resto lo compartimos entre todos. ¿Y los vecinos cómo lo usan el espacio?
paseando o a veces los ves que están sentados? No hay mucho espacio para sentarse, pero como hay muchos chicos ahora en el edificio, juegan en el edificio y juegan en el patio usan a veces el garage también para correr y están con sus patinetas y qué sé yo. Pues los chicos juegan. Los chicos juegan, los chicos juegan en la escalera. Es un espacio público de la gente del edificio, de los chicos básicamente. Y es el lugar de encuentro también de los vecinos, porque en general nos encontramos un poco en ese lugar, ¿no? Digamos, y es un lugar verde, es un lugar... Así que los hijos ocuparon el departamento, el los edificio. hijos que son chiquitos, que están creciendo, que lo toman como todo como punto de juego. Sí, como que es de todos, ¿no? Es la casa de todos, ¿no? Un poco... Yo creo que es eso, ¿no? Y... Bueno, mantiene verlo. Como es una parte de qué bueno, que me gusta que los chicos lo hayan tomado como parte del juego. A mí me gusta que, digamos, ¿Lo pensaste? que nunca se me ocurrió pensar en cómo usarían los chicos este lugar, pero sí que ese espacio tenía que ser un espacio de encuentro. Nunca pensé que ese encuentro, en este caso, se iba a dar justamente por los más chicos, pero también es un encuentro... Podríamos decir que sería como una especie de reformulación lejana del antiguo conventillo. Sí. Bueno, sí. Del espacio público que tenía el conventillo. Sí, que era lo bueno que tenía el conventillo, digamos, ¿no? Pues esa pérdida, ¿no? Que no sé por qué fue es como la cosa privada, ¿no? Como mi propiedad privada no la quiero compartir con nadie, ¿no? Yo creo que es como un intermedio entre la vivienda social y la vivienda privada, donde, bueno, no es un gran espacio, pero sí es un espacio que se comparte. No es que también el conventillo quedó con una palabra mala, ¿no? También cuando uno es un conventillo, no es una palabra linda en el vocabulario. Como no hagas un comentillo, no hagas un chimerío, un griterío. Sí, aunque sería un lugar alegre, pero nosotros después como sociedad eso lo tomamos como algo malo, como algo lo tomamos como algo malo porque probablemente pasaba como en los barrios más bajos, pasaba en los lugares de menos recursos, entonces como no había recursos había que compartirlos. Entonces lo tapamos, es como que lo bloqueamos, pero lo vemos como algo ideológicamente fantástico. Sería como lo más interesante, sí. ¿no? Y entonces encontrar comunidad, digamos. Sí, claro, justamente es el lugar común, es la vecindad, es como el lugar, es el chavo, o sea, como es ese lugar. A veces nosotros nos reímos porque nos estamos pasando información desde ese lugar. Bueno, vamos 37 minutos y ya no estamos siendo del límite horario. Y bueno, como para cerrar, si te parece, ¿cómo ves la arquitectura que se está produciendo en Argentina hoy en día? Que es lo mismo que cerramos el otro día, ¿no? Ya que estamos, pues también tenemos la opinión del señor. A mí me interesa... A ver, yo estoy muy interesado en la arquitectura de la región, ¿no? No solo la arquitectura argentina en relación a la arquitectura Paraguay, latinoamericana, Chile. a nuestra arquitectura, digamos, vecina. Sí. Que en esta última década fue bastante interesante lo que se produjo. Fue bastante interesante y creo que hay que hacer un paréntesis porque me parece que lo más interesante en la arquitectura argentina no está pasando en Buenos Aires, ¿no? Sí. Eso lo hemos hablado. Lo más interesante empezó a pasar en Rosario, después empezó a pasar en Córdoba, ahora está pasando en Santa Fe, hay casos en Mendoza. Quiero decir que la arquitectura más interesante está en los lugares donde probablemente el mercado inmobiliario no está avasallando sobre los valores de las tierras. No quiere decir que los valores de las tierras allá, digamos, no sean altos, pero quiero decir que, digamos, contaminan probablemente un poco menos. Y hay, digamos, espacios de pensamiento, la universidad sobre todo, donde empieza a encontrar un valor los problemas arquitectónicos y los lleva a la ciudad, ¿no? Yo, digamos, tengo la suerte de dar clases en algunas de estas escuelas de Córdoba, de Santa Fe y de Rosario, y encuentro que los espacios de aprendizaje están como llevados a la ciudad y se están como dando de generación en generación.
Y veo maestros enseñándoles a sus alumnos, pero no como una cosa dogmática, sino como algo que hay que hacer en las ciudades. Y eso, digamos, está reforzando cada vez más el valor que tiene la arquitectura como tema cultural, que nosotros desde Buenos Aires no lo estamos pensando tanto. No. Nosotros estamos pensando en otra cosa. En el negocio inmobiliario. No, Bueno, es no como, todos, es pero, más cerrado. Bueno, pero en el mundo global sí. Sí, y entonces estamos mirando siempre afuera. Mm. Todos los otros se están acercando más a las arquitecturas paraguayas, chilenas, uruguayas, hasta te diría brasileras, donde uno podría decir, uy, San Pablo es una ciudad que tiene, digamos, la fuerza que tiene Buenos Aires. La arquitectura de San Pablo, los arquitectos de San Pablo tienen más relación con los arquitectos de Córdoba, de Rosario y de Santa Fe que con nosotros, ¿no? Entonces, yo te juro, yo me siento, digamos, más cercano a una arquitectura argentina mucho más federal, donde la arquitectura está más en el lugar, en la tierra, en la región, en dónde producir cada una de las cosas, que tienen más que ver con lo que pasa en Latinoamérica. Y me parece que hay que acercar a Buenos Aires a eso. Buenos Aires se alejó mucho, no sé por qué, por pretender no sé qué. La universidad también se alejó mucho, ¿no? La universidad, en pos de ser la mejor de la Argentina, se aleja, ¿no?, de esta cosa mucho más artesanal que puede Sí, de los llegar a tener. regionalismos. No lo pondría en esos términos, lo pondría en el término del lugar, ¿no? De la presencia del lugar. De la identidad de la ciudad. Tal cual, ¿no? Y entonces nuestra ciudad me parece que debería como tener un poco más de esa... Capaz que no tenemos una identidad tan marcada. Capaz Bueno, que nuestra identidad marcada es una identidad inventada. Es que nuestra identidad acá en Buenos Aires quizás es más europea que No, regional. inventada, es como una identidad que la creamos nosotros, imaginaria. Pues tampoco tenemos una identidad europea, tampoco. Sí, pero estamos mirando a Europa. Sí, como podemos ver una película de Disney. Yo creo que hay que, Bueno, digamos que creo que hay que sentarse a pensar. No somos Madrid tampoco. poco- Estamos muy No, lejos. no, pero los porteños nos creemos. Ah, sí, como te querés que Bueno, la película no de es Disney casual. sea verdadera. Eso no es poco. No o es sea, casual, no es casual que tengamos una ciudad que le da la espalda al río. No es Sí, casual, porque el río forma parte como de la identidad de la cultura urbana y no es así Montevideo, ¿no? No, Y entonces, no. ¿qué quiero decir? Que esta lógica de, por más que mires hacia donde mires, recuperar lo propio, digamos, y lo propio está en la propia geografía. Y nosotros tenemos uno de los mejores ríos que tiene el mundo. Y la verdad es que Está no tiene... desaprovechado. Y esto viene de larguísima data, digamos, ¿no? Bueno, De ahora. hasta luego. Bueno, Así gracias, es. gracias a Muchas Daniel. gracias por Daniel Ventura. Gracias a ustedes recibirnos. por venir Por la acá. Coca-Cola, el mate Y por las los conceptos. las o sea, soperas. y por los conceptos. El concepto. Gracias. Chao, hasta luego.